Este programa llega a ustedes gracias a Barak Rabá, firma de abogados. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nueva cuenta a Barak Rabá, el podcast. Soy el licenciado Ricardo Calderón, director de Barak Rabá, firma de abogados en la Ciudad de México. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que ya hemos tenido en otros proyectos, que ha estado, de hecho, usted estuvo en Eclécticos Podcast, en el normal, en Spotify, fue de los mejores episodios que en YouTube, fue de los que más reproducciones tuvo. Ahí nos contaba usted sus inicios, su trayectoria, el porqué del derecho, este camino de la judicatura. De verdad que ha sido impresionante su carrera. La vamos a tocar también el día de hoy. Después estuvo en radio y estuvo precisamente en televisión. Hasta estoicamente ese día, el mismo día. O sea, usted estuvo primero en televisión como a las 4 de la tarde, me acuerdo, y después en la noche con Rafa y con Gaby Cervantes, ¿no? Que era la invitada. Bueno, el día de hoy está el maestro Alex Díaz Antonio. ¿Cómo está? Muy bien, Ricardo. ¿Qué tal le pinta el día de hoy? ¿Todo bien? Todo perfecto, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. No, hombre, el placer de verdad es todo nuestro. Usted sabe la admiración que le tenemos. Y me gustaría comenzar por ahí precisamente. ¿Qué ha pasado? Obviamente en su vida profesional, obviamente decirle a la gente que no lo sepa, pues yo creo que sería rarísimo. Usted es juez. ¿Qué ha pasado en estos días, en estos meses? ¿Cómo ha sido su carga de trabajo? ¿Cómo está ahorita desde su visión judicial el orbe jurídico mexicano, para entrar en contexto a la charla del día de hoy? Perfecto. Bueno, ¿qué te puedo comentar? La verdad es que el micrófono te llama. La verdad es que nos da mucho, nos ponen los reflectores. De hecho, el que ocupes un cargo como este te pone siempre en los reflectores, ¿no? Y todos los que nos dedicamos a esta profesión, cuando decidimos tomar esa posibilidad de ocupar un cargo en la judicatura, pues también estamos dispuestos a eso, ¿no? A estar en el ojo del huracán. Pero precisamente lo que nos mueve mucho es la vocación de servicio. Yo creo que no puede haber un servidor público que no tenga esa vocación. Puedes desenvolverte, desarrollar la profesión de abogado, como licenciado en Derecho, en otros campos, ¿no? Sin embargo, la judicatura es sumamente exigente y sumamente reclama, ¿no? Más ahora que la sociedad pues está al tanto de todo lo que ocurre en audiencias, en resoluciones. Bueno, ya la misma Suprema Corte difunde toda la información, ¿no? Todas las sentencias tienen que ser públicas. Pues imagínate, ya es para que lo conozca todo el mundo, ¿no? Entonces este tipo de ejercicios, de charlas, pues nos viene muy bien para eso, ¿no? Para difundir no solo aquella parte profesional, no solo lo que determinamos, lo que resolvemos, sino también para compartir con la sociedad, sobre todo con los jóvenes, que es nuestra intención, al menos la mía, siempre compartir con los jóvenes experiencias para, pues, como he dicho, ¿no? Minarles, habilitarles el camino, quitarles un poquito de obstáculos que nosotros tuvimos para ocupar cierto cargo, ¿no? Cierto que la judicatura es sumamente absorbente, pero también no es el único campo, ¿no? En últimas fechas, a raíz de estas charlas que hemos tenido y sobre todo con el afán de difundir el conocimiento, las experiencias, pues yo me he desenvuelto un poquito más en el ámbito académico. He estado impartiendo conferencias, charlas, he participado en algunos diplomados en diversas universidades, y en época de pandemia pues nos ha facilitado porque nos podemos contactar con gente del norte del país, del sur del país, de aquí del centro, de todos los estados de la República, ¿no? Y siempre surgen inquietudes que tienes que resolver ahí mismo, ¿no? O al menos dar tu opinión. Entonces el ámbito académico es algo que en mi carrera se ha venido incrementando, ¿no? ¿Diría usted que de 2 años para acá, quizá 2 años y medio? Sí, bastante. De hecho, hemos ocupado tiempo familia, tiempo de profesión para dedicarnos al estudio, porque el dar una charla no es solo llegar y a ver qué sale, ¿no? La verdad es que lleva un tiempo de preparación y son
horas también que destinamos para preparar una charla, ¿no? Yo lo he comentado incluso con algunos amigos, ¿no? En una audiencia de corte oral, evidentemente el juez debe estar al 100, ¿no? Al tanto, es el único que no se puede distraer porque se le va alguna información que le dan, pues bueno, y además se evidencia en la grabación, ¿no? Cierto. Sin embargo, aquí en las aulas virtuales, cuando te hacen alguna pregunta, algún comentario, pues bueno, ya no solo te enfocas a contestarle a una parte, ¿no? Como va a ocurrir en una audiencia, al fiscal, al asesor jurídico, al defensor, ¿no? Tienes ahí una gama impresionante, ¿no? Puedes tener hasta 70 o más de 100 participantes en una conferencia de este tipo virtual. Y bueno, imagínate, si una cabeza piensa o tiene muchas ideas, 2, 3, ahora 100, pues sí te ponen, es un reto importante, ¿no? Pero es un buen reto. Creo que el trabajo del juzgador, incluso como ya se está exigiendo en el Poder Judicial, tiene que exigir, vamos, por decirlo de esta manera, a los juzgadores también que sean formadores, ¿no? Sí. Formadores de formadores, o sea, tienes que dedicar tiempo de tu ejercicio profesional para esta parte, porque cierto es que quien da una cátedra, quien da una conferencia, es quien más se prepara y quien más aprende. Aprendes mucho en cada conferencia, cada pregunta que te hacen te adelanta, ¿no? Algún problema que te puede surgir en la vida profesional. Totalmente, incluso los que hemos tenido la oportunidad de tomar cursos, ponencias con usted, yo creo que la docencia, salvo su mejor opinión, porque al final es ser docente, es el transmitir el conocimiento de alguna manera, es algo que no se compra en boticas, y creo que si algo tiene Alex Díaz Antonio es eso. Y a mí me llamó mucho la atención, es para mí en lo personal una asignatura pendiente el dar clases, eso me encantaría y sé que va a llegar en un punto, pero a mí me llamó mucho la atención de su manera como usted empieza, me hizo recordar justo eso. El primer ejercicio que usted pone es como que presentarse, que no apaguen la cámara, porque en ese entonces fueron vía Zoom, en ese entonces era pandemia, y desde ahí empiezas a involucrar en este caso a su alumno, ¿no? A sus alumnos. ¿Cómo llega a usted esa vamos a decir, esa esencia, a su mente, esos modos, maneras? Y también cómo ejecutarlos, porque ¿quién no le ha llegado una muy buena idea? Y a veces en esta pena que te da a lo mejor la cámara o este nervio que puedes tener, la piensas pero no la llevas a cabo. ¿Cómo fue para usted ese proceso? Mira, en la formación profesional, y eso lo agradezco demasiado al Poder Judicial, llevamos preparación, y preparación no solo en el aspecto jurídico. A veces eso te atiborra durante el día, ¿no? Dictas resoluciones, lees resoluciones, revisas, acuerdos, todo lo que tiene que ver con el ámbito jurídico. Sin embargo, también el tribunal te prepara como juzgador en otros aspectos emocionales, inteligencia emocional y todo eso, control de grupos, sí, y todo eso. Entonces a mí me surgió la inquietud por tomar y por romper un poquito la monotonía, ¿no? Tienes al menos en mi práctica profesional era un horario para lo que es estrictamente jurisdiccional. Sin embargo, saliendo de o terminando este horario, continúas con tu preparación, ¿no? Igual que cualquiera de los que nos escucha, vas y preparas, tomas un curso, un diplomado, una especialización. Y a mí me surgió la curiosidad por conocer un poquito el aspecto docente. Hemos tenido muy buenos maestros, una de ellas se llama Normita, a quien tengo un aprecio muy especial. Nos enseñó primero precisamente a romper este hielo, ¿no? A romper estas barreras que no vemos, pero que están ahí. Imagínate qué tipo de barrera es una clase a distancia, ¿no? Entonces, yo lo aprendí y lo tomé de ahí, y tomé ideas también de otros profesores, ¿no? También que nos compartieron algunos puntos de vista. Y bueno, en casa tengo una maestra excepcional, ¿no? Mi esposa, sí, yo siempre lo he dicho, es una docente nata. Ahora ella es maestrante, ¿no? Está por concluir la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que es egresada, de la que yo también soy egresado, y ahí está cursando su maestría, ¿no?
Yo le tengo un cariño especial a la universidad, ¿no? Pero ella tiene tiene esa habilidad, ¿no? De saber contar historias y siempre de pensar en cómo captar la atención. Ella lo aprendió dando clases con niños. Ok. Pero eso no quiere decir que no sirvan para impartir una charla, ¿no? ¿Cómo jalas la atención de las personas? Aquí, como te digo, es primero romper la barrera, ¿no? Con quien te está escuchando. Uh-huh. Porque eso ocurre en una audiencia. A veces ves jóvenes abogados que se congelan al primer cuestionamiento del juez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú les permites que abran el micrófono, que se expresen, que los veas, porque el contacto o el lenguaje no verbal es sumamente importante. Hay estudios que dicen que el lenguaje no verbal es mucho mayor que el lenguaje verbal, ¿no? De que lo que decimos. Totalmente. Entonces, esa es una idea que yo tomo, ¿no? De estas personas, de las enseñanzas de ellos. Yo tomo algunas ideas y bueno, vamos haciéndolo como un juego, ¿no? Siempre modificando. Incluso también tomé una idea de algún docente de Aguascalientes de comenzar en horarios complicados, después de la comida, o un sábado por la mañana, o un domingo, porque también hemos estado impartiendo charlas sábados y domingos, que es generalmente cuando las personas tienen tiempo, pues ponerles un poco de música, platicar de algún otro tema, o tomar videos o música que contengan temas jurisdiccionales. Okay. En alguna ocasión tomé una canción de Mecano, que es Cruz de Navajas, y que habla de un crimen, ¿no? Sí, cierto. A la gente les gusta, bueno, al menos a los contemporáneos. Tú eres muy joven, ¿no? Pero en lo personal, esa es una canción emblemática, ¿no? Sí. De mi época. Entonces escuchas la canción y comienzas a hacer algunas preguntas que tienen que ver con lo jurídico y captas la atención. Cierto es. Y eso es sumamente importante, ¿no? Una, romper el hielo, que ocurre en las audiencias. Dos, captar la atención, que es algo que ocurre en las audiencias. Uh-huh. Y ellos lo aprenden, porque muchas de las personas que han tomado charlas conmigo también son docentes al interior de la República. Y me han comentado que les han servido, ¿no? Han tomado, han copiado, así como yo lo hice, algunas herramientas, algunas ideas, para comenzar sus charlas. Y eso es importantísimo, ¿no? No puedes tener un grupo que se aburra. Sí. Tienes que generar inquietud, ¿no? A veces utilizo cómics, sí, o acertijos que cualquiera encuentra en internet, ¿no? ¿Cómo sí resuelves este caso? Y cuando tenemos grupos incluso de elementos que pertenecen a corporaciones policíacas, deberías de ver cuántas ideas surgen, ¿no? Sí. Cuando en una clase normal los ves callados, no participan. Ese es un tema que no solo ocurre en el ámbito jurídico, ¿no? En cualquier área. En cualquier área. Entonces, primero comenzamos con eso, ¿no? Rompiendo estas barreras, generando la inquietud y haciendo la clase sumamente ligera, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo también, como lo he hecho quizá en las charlas que tú has participado, no les pido que me digan señoría sí, o que abusemos de esta solemnidad, ¿no? Creo que el área académica debe ser más ligera. Sí. Cierto que en las audiencias será una forma distinta, ¿no? Pero en lo académico creo que debe ser algo muy ligero, algo muy en confianza, algo cómodo, ¿no? Sí. Cómodo. Incluso en las charlas también quizá me quito la corbata, sí, o voy un poquito vestido tanto informal, si es sábado o domingo. Sí. Porque eso impacta en el auditorio, ¿no? Si sí te ven con la toga, pues la simple toga en la audiencia sí impone, ¿no? Pero cuando ya no tienes la toga, generas esa impresión de comodidad, eso genera también que los escuchas, pues bueno, se abran, ¿no? Y surgen las ideas. Y de verdad, entre los jóvenes hay muchísimo talento que a veces en una audiencia lo podemos bloquear si somos sumamente estrictos, ¿no? Sí. El juez, yo creo que pensando que estamos en esta curva de aprendizaje en el sistema, porque continuamos, no obstante que ya llevamos más de 10 años con el sistema, continuamos aprendiendo. Entonces,
esa parte con los jóvenes, abogados que están participando quizá en sus primeras audiencias, pues bueno, será la intención no bloquearlos, no exigirles de más, sino quizá encaminarlos sin generar parcialidad, desde luego, sí, ¿no? desde Porque luego. una audiencia es una cuestión formal, pero sí encaminar e ir ilustrando, ¿no? El juez es el director de la audiencia, pero no debe ser el ogro, ¿no? Aquel que sepa el abogado que va a entrar a una audiencia con determinado juez y entre apanicado, ¿no? Sí. Porque puede ser que Factor. ese joven abogado traiga información relevante para que se cumpla uno de los fines que es o que tiene el procedimiento, ¿no? Que se haga justicia, que se resuelva un hecho. Imagínate si se pasma esta persona, si no me puede expresar sus ideas por el temor al sujeto que va a decidir, ¿no? Sí. Yo creo que esa parte es una cuestión que debemos tomar en cuenta y que en el ámbito académico lo vemos también. Sí. Porque es a fin de cuentas una forma de transmitir conocimiento, ¿no? Sí. Y otro punto que yo también tomo muy en cuenta y que también fue algo que recogí de toda esta preparación que recibí en el tribunal es hacer pensar a las personas. Es decir, retarlos. Sí, no darles la respuesta, ¿no? Sí. No traerles únicamente el criterio jurisprudencial, ¿no? Lo que haya resuelto la corte, sino generar que piensen, que maquinen, porque hay modificaciones de criterios, ¿no? Los criterios se modifican, hay nuevas reflexiones de la misma corte, ¿no? Y donde surgen esas ideas, esas nuevas reflexiones, o de donde surgen, son precisamente de propuestas de jóvenes abogados, de litigantes, de fiscales, de asesores jurídicos, que ponen en contradicho quizá lo que se establece en un ordenamiento jurídico, ¿no? En el Código Nacional, en la misma Constitución, en algún ordenamiento, ¿no? Que el juez ya no debe ser únicamente la boca de la ley, ¿no? Debemos ir un poquito más allá. Este sistema es eso, ¿no? Un sistema que invita a pensar, sí, a reflexionar, porque está soportado en principios. Yo también quizá lo escuchaste este comentario en alguna charla. Siempre les comento, el Código Nacional de Procedimientos Penales es el último peldaño, ¿no?, al que debemos acudir. Sí, vienen reglas del juego, vienen pues ahí estipulado lo que es el proceso, lo que es el procedimiento, sus fases, muchas circunstancias, ¿no? Pero no podemos pensar que el legislador pensó en todo. Hay cuestiones que en la realidad escapan a eso. ¿Cómo lo resuelve la gente si no encuentra un dispositivo que toque ese tema que yo tengo, ¿no? Pensando, aplicando principios. Pero si la gente no la diriges o no la enseñas a pensar, pues bueno, nos quedaremos únicamente con los ordenamientos, ¿no? Y tenemos muchos, te digo, el Código Nacional de Procedimientos, yo digo, es el último peldaño. Tenemos la Constitución, tenemos otros ordenamientos, y más aún, tenemos aquellas interpretaciones que se hacen a nivel internacional. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué dice respecto de determinado tema? La detención, presunción de inocencia, debido proceso. Y este es un sistema de protección de derechos humanos, sin embargo no es el único, hay más. Y nuestra Constitución ahora ya se centra en eso, ¿no? En la protección de derechos humanos. La persona es el centro del sistema jurídico, entonces todo debe girar en torno a eso. En el respeto a la persona como tal. Y por eso ya vemos resoluciones donde hablan del libre desarrollo de la personalidad. En últimas fechas, ¿no? Salió una resolución que tiene que ver con esto, ¿no? Con la no discriminación, con el libre desarrollo, que tiene que ver con el poliamor, ¿no? Estemos o no de acuerdo con lo que se haya resuelto, vamos viendo que el orden jurídico se está moviendo. Sí, es constante. Es constante, se está modificando, porque las normas siguen el curso de lo que ocurre en la realidad, sí, ¿no? Entonces, eso es algo que podemos explotar y que debemos explotar. Es decir, a cualquier persona que nos dirigimos en alguna charla, es decirle, no porque esté en una norma, debes dejar de estudiarlo, ¿no? Debes pensar más allá, debes ir más allá.
e invitarlos en lo académico, sí lo podemos hacer, ¿no? Como siempre lo comento, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Quizá el que esté en lo correcto es el que esté del otro lado, el que esté escuchando. Sí. Y nos lleva a reflexionar. Y en muchas ocasiones, como ocurre en la sala de audiencias, lo que alegan, lo que nos informan, lo que nos proporcionan los abogados es lo que nos permite resolver un caso. ¿Qué es a lo que atendemos, a lo que apuntamos, a lo que nos dirigimos, ¿no? Los jueces deben resolver cuestiones que sirvan a la sociedad. No son los todopoderosos, no son los que saben todo. Como lo comenté, los mismos ministros de la Corte hacen nuevas reflexiones respecto de temas que quizá pensaríamos ya están resueltos, y no es así, no es cierto. Todo se va moviendo, pero siempre es gracias a una promoción, a una petición, a una idea que surge de jóvenes abogados, o de abogados ya con mucha experiencia, que vuelven a revisar un tema y surgen nuevas interpretaciones, nuevas posibilidades, porque el derecho es así, ¿no? La vida misma es así, todo cambia. Hoy podemos estar en esta posición, quizá el día de mañana, como quizá algún día me lo preguntaste, si algún día pensaba yo ejercer mi profesión de manera particular, sí, lo he pensado. La judicatura no lo es todo, es muy buena escuela, como lo he dicho, pero no lo es todo. Y debemos también seguir una vocación, ¿no? Hay quienes tienen la vocación para estar en una sala de audiencias, en una oficina, con la toga, y hay quien tiene la vocación para desenvolverse como defensor, como fiscal, como asesor jurídico. Cada uno desarrolla habilidades diferentes, ¿no? Los mismos policías de investigación son excelentes investigadores que ahora ya están tomando esa experiencia y la están utilizando en la vida particular, profesional, y se están convirtiendo en investigadores privados que nos traen información a las salas de audiencias, que nos resuelven casos. Y eso es a lo que se apunta, ¿no? A resolver conflictos, a resolver casos, a hacerle ver a la sociedad que hay justicia, porque todos estamos obligados a explicar lo que resolvemos, ¿no? Y nos apoyamos en esta información que nos traen. Totalmente de acuerdo. De hecho, me hace mucho eco lo que usted acaba de decir en este bloque, porque precisamente estábamos de manera personal leyendo hace poquito. Yo, de donde me enamoré de la materia penal fue del derecho penal del enemigo, la corriente alemana de Günther Jacobs, del español Paul North. Pero sí con la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, de incluso Hegel, que Hegel leerlo está, pero complicadísimo. Y en una de las conclusiones orales decían que el derecho, el jurista que no entienda que el derecho atienda a la fenomenología del cambio constante de la sociedad, está perdido. O sea, es simple volver al origen. Quien no lo entienda, está perdido. Y usted lo acaba de decir en esas mismas en otras palabras, pero es el mismo concepto. O sea, a veces no nos llega a la conciencia o se nos olvida eso, que es un derecho constante. Y mañana vamos a aprender otras cosas, y es justo lo que es, creo que una de las bendiciones que tiene esta carrera, porque te reta precisamente a ser un eterno estudiante. Y a mí una cosa que se me hace muy interesante de este formato, de estas charlas, de estos podcasts, es precisamente cómo a veces, y usted lo acaba de mencionar, yo le preguntaba ese día esa cuestión, si usted atendería el litigio, y cómo a lo mejor con el paso del tiempo a lo mejor nuestras formas de pensar van cambiando, y que ahora usted ya con esa seguridad me diga, pues sí lo haría. Eso está increíble, eso me gusta mucho del formato. Y justamente acordándome de ese primer episodio, hay una pregunta que a mí se me pasó hacerla. Y creo que se lo dije hasta detrás de cámara, cuando me faltó esta, y se la voy a aprovechar por hacerla el día de hoy. Usted ya lleva muchísimos años en la judicatura, incluso como dijimos en un principio no había, que en ese episodio se relató cómo incluso usted empezó desde meritorio. Una charla muy inspiracional para muchos, y se dejó ver en los comentarios. Porque era algo que muchas veces el estudiante no contempla. O sea, se va luego al servicio público como una dependencia, o a la abogacía, ¿no? Pero la judicatura muchas veces no la exploran. Pero me preguntaba en este sentido. Ya en estos años de trayectoria, obviamente hubo un día uno. El primer día que usted se tuvo que poner la toga y empezó a actuar esta gran trayectoria. Si usted pudiera el día de hoy decirle algo a ese Alex de ese día, ¿qué le diría? ¿Qué estaba pasando por su mente? A lo mejor fue mucha seguridad, a lo mejor sí había cierto nervio, pero justo es mi duda. ¿Qué le diría a ese Alex
de esos de aquel entonces, ¿qué hoy le diría? ¿Qué consejo le daría? Mira, es una muy bonita pregunta porque te remueve sentimientos, ¿no? Me hiciste recordar ese instante. Previo a que yo ocupara el cargo como juez de control, ocupé el cargo como juez interino, pero en el sistema tradicional. Como todo el mundo lo sabe, bueno, resolvíamos en la oficina, teníamos el apoyo de proyectistas con quienes comentábamos el asunto, quizás secretarios de acuerdos con quien también compartíamos ideas. A fin de cuentas, uno era el que avalaba la resolución, claro, y la firmaba. Ahora tienes que resolver en la misma sala de audiencias, no hay esa posibilidad. Sin embargo, el estar en una sala de audiencias, imagínate, siendo videograbado, toda palabra que digas queda estampada en una grabación, ¿no? Es constancia, lo vemos en los juicios de amparo, eso es lo que se utiliza para hacer el análisis de la resolución, ¿no? Lejos de lo que se pueda poner en una versión escrita, lo que dices, más bien cómo lo dices, tiene mucho que ver, ¿no? Y esa primera ocasión, esa primera audiencia, un 6 de diciembre, recuerdo claramente, un 6 de diciembre okay, de 2016, pero 6 de diciembre, sí, perdón. Sí. Me asignan una audiencia que era una duplicidad, era un asunto de una corrupción de menores, un tema delicado. Y cuando abres la puerta para entrar a la sala de audiencias ya con la toga, pues no, la panza me ardía, ¿no? Era la noche previa, no dormí, el nervio, ¿no? Eso es algo natural del ser humano. Y desde entonces, y todas las audiencias que he llevado, no he dejado de sentir nervios al entrar a una audiencia. Entras en algo desconocido, el juez no conoce quiénes son las partes, no sabe nada del asunto, lo único que sabe quizá es la nomenclatura del delito por el cual llega ese asunto. Y párale de contar. No sabes qué te van a proponer, no sabes qué te van a invocar, no sabes qué preparación trae el abogado. En esa ocasión, desde mi perspectiva, ayudó mucho la gran preparación que yo vi en el fiscal, el asesor jurídico y el defensor. Me dieron mucha información que me hizo fácil, por decirlo de alguna manera, la resolución. Sí. Pero en posteriores asuntos, además que es un trabajo sumamente demandante, pues bueno, en ocasiones no es así, ¿no? En ocasiones te encuentras quizá con litigantes que no vienen bien preparados, que van pescando ahí, ¿no? Y por eso esta inercia, esta inquietud de generar en las nuevas generaciones, o dejarles esa espinita, ¿no? No vayan sin prepararse en una audiencia, vayan bien preparados. Y si tenemos que colaborar en esa preparación, así lo haremos. No es porque resuelvan el asunto en favor de tal o cual persona, no, sino porque esto va a beneficiar a la sociedad, ¿no? Evitaremos que haya manipulación política, evitaremos que haya manipulación de otro estilo, ¿no? El juez tiene que tener, y eso lo aprendí de un ex jefe, un extraordinario juez al que admiro bastante, decía que para ser juzgador había que tener cabeza, estómago y valor, en ese orden. Y sí es cierto, a veces puede existir mucha presión, más ahora, ¿no? Que hay temas sumamente complejos, delicados. Cuando escuchas un tema, por ejemplo, de violencia familiar, pareciera que es un homicidio y dejamos la proporción que debe tener, ¿no? Dejamos de ver algunas cuestiones porque esto incide en familia, incide en derechos de menores, incide en muchas otras cosas, ¿no? Pero pareciera que es algo por lo que está ocurriendo en el país, que nada tiene que ver con lo jurisdiccional, tiene que ver con una cuestión de política criminal, de seguridad pública. Pues bueno, a veces se sale de proporción y el juez es el que tiene la herramienta para mantener las cosas en proporción, mantener el orden jurídico, ¿no? El Estado tiene la jurisdicción originaria y resuelve conflictos a través de tribunales, legislando o por cuestiones administrativas. Esa es la labor, esa es la razón de ser del Estado, si no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría, no? Entonces, esa es una parte en la que se resuelven conflictos, pero también
legislando a través de cuestiones administrativas, generando políticas públicas, educación. Vamos, no podemos pensar que solo a través de la vía jurisdiccional se van a resolver temas como el que comento, ¿no? Uh-huh. Es un tema cultural quizá, es un tema que va más allá, toca educación, toca posibilidades, toca economía. Entonces no podemos pensar que solo se van a resolver las cuestiones que se están presentando a través de la vía jurisdiccional, ¿no? Uh-huh. Hay muchas más posibilidades, hay muchos más factores que influyen, y no solo es el juez, ¿no? Porque el juez, como lo comentábamos, está limitado en el conocimiento que le llevan las partes, porque él no tiene toda la información. Totalmente. Y esto ocurre en todas las audiencias. Y lo toco porque esto es lo que pasa en las audiencias. No entras conociendo el tema, ¿no? Antes leías todo el expediente y resolvías. Ahora no. Ahora uh-huh. dependes de lo que te informan. Imagínate qué es lo que siente un juzgador cuando entra, ¿no? De esa manera. Sí. No sabe a lo que se va a enfrentar. A compañeros han presentado asuntos donde el mismo sujeto que va como imputado, pues bueno, tiene un comportamiento fuera de la normalidad, ¿no? O se desmaya, o uh-huh. se enferma, o no sé. Entra en shock, se bloquea, mil cosas, ¿no? Y eso no ha ocurrido solo con los imputados, ocurre con los mismos fiscales. Uh-huh. Se someten a estrés dentro de una audiencia. Imagínate el juzgador. Sí. ¿Cierto? ¿No va a entrar con miedo? Claro que sí, entra con la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Cierto es. Evidentemente debes estar preparado para entrar a una audiencia, sin duda alguna. Sin embargo, no puedes tener todo bajo control, ¿no? Antes de audiencia. En la audiencia, ahí es donde muestras toda la preparación que tienes, y por eso el juzgador, al igual que todo abogado que participa en una audiencia, debe entrar debidamente preparado. Yo creo que ahí es donde se prueba el estoicismo necesario que requiere cada parte técnica en una audiencia, ¿no? O sea, ese manejo de... Más allá de la inteligencia emocional, pues hasta de uno mismo, ¿no? O sea, sí, claro. Más allá de la preparación técnica y de todo eso. De hecho, en estos últimos episodios hemos tenido muchísimos abogados en materia penal, de los cuales creo que la conclusión de esta primera temporada del podcast es la importancia del manejo de sede ministerial. Creo que ahí es donde hay mucho de dónde cortar como defensa, incluso como también como fiscalía. Pero también a veces creo que se menosprecia un poco el control de la detención. El control de la detención es vital. O sea, si lo sabes llevar, es una buena arma. Hemos tenido aquí en la firma también asuntos donde a veces las evidencias, las falencias que suelen salir allí en el control de la detención por parte de la fiscalía, pues sí son enormes, ¿no? Entonces tienes que estar también muy, muy consciente de eso, porque al final no olvidar y no obviar que pues están en riesgo pues bienes jurídicos tutelados muy importantes. De hecho, me hizo recordar mucho en una que nos tocó que el mismo juez le dice una preparación fatal de la fiscalía, desde luego, al grado de que la estructura de la carpeta era de doloso con el título de culposo. O sea, todo mal. Obviamente empieza a evidenciar a la fiscalía. Me recordó mucho lo que usted acaba de decir. El fiscal pues así de, pues ¿qué hago? Es con lo que me mandaron. Ya empieza hasta a temblar, a sudar, porque dice, pues ¿de qué vine, no? Y y el juez me llamó un juez garantista, muy estricto, pero a la vez también muy garantista. Les dice, porque era una víctima también, ahí estaba implícita. Y le dice, bueno, pues usted de aquí seguramente se va, porque obviamente se calificó de ilegal la detención por todo este mal manejo. Obviamente a lo mejor usted va a pensar que el juez es el malo, que uno se está liberando a una mala persona, que sé, para no dar tantos datos, pero no, incluso yo le recomendaría que antes de proceder y recontinuar esto, proceda contra la fiscalía. Ellos lo trajeron aquí con mentiras, o sea, hicieron una mala estructura. Y sí es cierto, o sea, ¿qué importancia tiene cada parte técnica? Usted va en días próximos, va a dar cursos sobre el control de la detención. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esa importancia del control de la detención? Mira, a mí me propusieron tocar este tema, sin embargo, en las charlas, cuando me toca hablar sobre derechos humanos
sobre el control de detención, sobre cualquier otra figura procesal, medidas cautelares, que es un tema que me encanta. Sí, exacto. Cualquier otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión procesal. Yo siempre la enfoco y la comienzo hablando de derechos humanos. Por lo que comentaba hace un momento, el centro del sistema jurídico está pensado desde la reforma de 2008 y 2011, reforma penal y reforma sobre derechos humanos, en un sistema un tanto impulsado por el sistema internacional, por las sanciones que México ha recibido, en que sea un sistema más garantista, de mayor protección ¿a qué? A los derechos humanos. El control de la detención, las medidas cautelares, todo lo que tiene que ver con el proceso, los actos de investigación, bueno, todo esto, como lo dice el mismo código, tiene que llevarse a cabo con irrestricto, y como suena la palabra, ¿no? Irrestricto respeto a los derechos humanos. Entonces, sí, en el control de la detención podemos observar, como tú lo dices, fallas, manipulación, puede ser por negligencia o puede ser malintencionadamente, ¿no? Sin embargo, creo que ahora el sistema lo debemos ver desde esta perspectiva de derechos humanos. Nos podemos centrar en una figura procesal, pero creo que eso a nada nos va a llevar, ¿no? Creo que en el código encontraremos poco del control de la detención. Exacto. Hablamos de flagrancia, de un hecho con apariencia de delito, caso urgente, de las formas en que se conduce a una persona ante un tribunal, la citación, la comparecencia, la orden de aprehensión. Sin embargo, todo esto tiene que ser llevado a cabo a la luz de los derechos humanos. ¿Cómo analizo un control de la detención? Bueno, un buen análisis de un control de detención se hace revisando efectivamente la información probatoria. Yo siempre lo comento, no hay etapa del proceso que no tenga que ver con prueba. El control de la detención tiene que ver con prueba, datos de prueba o información probatoria, como le querramos llamar, ¿no? Algunos señalan que el dato y la prueba es lo mismo, constitucionalmente no es así, entonces no lo podemos ver de esta manera, ¿no? Pero esta información tiene un camino, cómo se obtiene, cómo se produce, cómo se reproduce, ¿no? Y ese camino es el que debo conocer, ¿para qué? Para que en el control de la detención advierta yo o pueda exponerle al juzgador que ese dato de prueba, esa información se obtuvo lícita o ilícitamente, violando reglas del procedimiento o violando derechos humanos. Entonces eso es un verdadero control de la detención, ¿no? Pero el control, fíjate, no viene únicamente en el pronunciamiento del juzgador. Como lo hemos comentado, el juzgador va a resolver con la información que traigan las partes, y la información que traigan las partes no solo es determinado dato de prueba, es información de cómo se recabó ese dato de prueba, ¿no? Puede estar una mercancía, un paquete con droga, pero cómo se obtuvo esa información o esa evidencia, ¿no? Es ahí donde debemos trabajar prueba por prueba, dato por dato, pero eso no lo hace el juez. ¿Lo hace quién? El operador, el fiscal, el asesor, el defensor. Y no debo pasar por alto que este control también lo pueden hacer las partes no técnicas. La víctima puede hacer un argumento que tenga que ver con esto. Cuando se le da su de la voz, claro. Los titulares del derecho son ellos, ¿no? Entonces esto es en lo que nos debemos centrar, ver o tener, dice un compañero, ponernos estos lentes, ¿no? de protección a derechos humanos. Por eso el juez, como tú bien lo mencionaste, ¿no? Siempre va a quedar mal con alguien, porque siempre va a haber en un sistema adversarial un vencedor y un vencido, como ocurre en una contienda, ¿no? Barcelona le gana al Real Madrid y bueno, ya quedaron inconformes, ¿no? Así ocurre. ¿Cuál es la visión que debemos buscar o que debe buscar el juzgador? Que el vencido pueda tener esa sensación de, ok, tuvo la razón porque no había de otra, ¿no? Con la información que nos trajeron. Entonces, esto mismo ocurre
en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? Pero cualquier etapa del procedimiento implica conocer de la prueba. El control de la detención tiene que ver con prueba. La medida cautelar tiene que ver con prueba. La sentencia tiene que ver con prueba. El sobreseimiento tiene que ver con información probatoria. Entonces, ¿en dónde está el trabajo? La prueba no la trae el juez, ahora que tiene un fin de esclarecer los hechos, ¿no? Ya no tiene la obligación de llegar a la verdad histórica de los hechos, que sería el ideal, pero ahora constitucionalmente la finalidad es esclarecer el hecho. El juez no lo va a esclarecer por sí mismo, no va a generar actos de investigación mutuo propio, salvo determinadas excepciones, ¿no? Que no tienen que ver con resolver la controversia, sino nada más para emparejar o para que las partes estén en un plano de igualdad, pero tiene que ver con prueba. Todas estas figuras procesales, y el control de la detención es sumamente importante, tienen que ver con una visión de respeto a derechos humanos, porque vas a restringir, o está restringido ya, un derecho humano que es la libertad, que es restringible, porque los derechos humanos no son absolutos. El de la libertad no lo es, lo dice la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo dice nuestra Constitución. No es absoluto, se puede restringir en los casos y condiciones que establezca la ley. Entonces, es de donde debemos partir nuestro estudio. Y el análisis con perspectiva de derechos humanos no solo es en el acto de la detención, en el acto o el acuerdo de retención, ¿no? Que tiene que ver con esto. No, tiene que ver con la información que le va a permitir al fiscal señalar que hubo una flagrancia, o que está en un caso urgente, o que es conducente a una orden de aprehensión. Pero está en la información probatoria, y esa no la va a traer el juzgador, la traen las partes. Por eso siempre he afirmado que este sistema está basado en un principio de investigación, y la investigación es obligatoria para las partes. No puedes pensar que voy a trabajar sobre el error del otro únicamente, ¿no? Como en antaño se hacía, ¿no? Falla técnica del Ministerio Público, libertad. No, ahora el juez tiene una perspectiva diferente, porque apunta a su labor social. ¿A qué? A proteger los derechos humanos, ¿ve?, de la víctima, a proteger los derechos humanos del imputado, hacer un equilibrio, no ser parcial sin ningún motivo hacia uno de ellos, ¿no? ¿De dónde puedo resolver si uno afirma y el otro niega? Pues de la información probatoria que me traigan, y no la voy a generar yo como juzgador, la generan las partes, ¿no? Entonces toda esta información es relevante para este acto procesal, ¿no? El control de la detención no solo lo debemos enfocar en la hipótesis de flagrancia, en el tiempo de puesta a disposición, no. Tenemos que trabajar en esa información probatoria que sirve de sustento para que se haya detenido a un sujeto, para que se le haya retenido, para que haya sido conducido, detenido ante un juzgador, y no de otra manera, ¿no? No en libertad, cuando esa es la regla, ¿no?, en este sistema. La libertad es la regla, la excepción es que se restringe el derecho humano. Y esa es la perspectiva que debemos tener en el control de la detención. Ese es un primer aspecto que creo que es básico para los jóvenes abogados, y que es más de mayor utilidad para el juzgador cuando nos traen este tipo de análisis, ¿no? Que únicamente el argumento, ¿sabe qué, señor? Se retrasaron en ponerlo a disposición. Eso no me resuelve nada. Si me dice que fue obtenida la información de manera ilícita, que no se cumplieron las reglas del procedimiento, entonces va evitando que se manche este procedimiento, ¿no? Va evitando que la gente tenga esa sensación de que, mira, lo manipuló, miente totalmente, ¿no? Debemos eliminar esa parte, porque es cierto, y uno de los mecanismos que se utilizan en la valoración de la prueba ahora es el avance científico, y el avance científico tiene que ver también con la psicología. Y es de explorado derecho que el testigo miente, ¿no? Cierto. O olvida, o crea una realidad diversa, distinta, ¿no? Entonces imagínate si el juez está sujeto a que el testigo miente, a que el testigo olvidó, a que el testigo
creó en su mente una cuestión que no era de esta manera, ¿no? Totalmente. Tiene que acudir a otras herramientas. ¿Y cómo va a acudir si no puede ahora realizar estas actividades, ¿no? Pues depende de las partes, sí. Depende de esta información. Por eso digo, esclarecer el hecho que es el fin del procedimiento depende, o es una actividad corresponsable de todo aquel que se para en una audiencia para contarle la historia al juez, cómo se la cuenta y en qué apoya su relato, ¿no? Para que el juez tome una decisión. Totalmente. Me hizo recordar la importancia de incluso, por ejemplo, los psicólogos forenses, los peritos en psicología forense. Recuerdo mucho una audiencia donde fue una tercería. O sea, me estás diciendo que estos 3 dictámenes están mal. Pues hasta el juez da receso y dice, bueno, pues dame luz. ¿Qué es lo que sí se debió haber hecho? O sea, porque obviamente los 3 dictámenes policiales pues estaban mal los 3, o sea, pero con cosas bien mal hechas, o sea. Entonces, es muy importante porque usted lo acaba de decir, o sea, al final es de ahí de donde ustedes resuelven, así de fácil, ¿no? Entonces es muy importante cada parte técnica. Con usted, cuando platicamos también con Faustino Carrillo, fueron los que nos dieron esa luz de, bueno, a veces como defensa te quejas y vas a caer en un victimismo hasta tóxico, ¿no? De la resolución judicial, pero no, pues es que es entender cada parte técnica, ¿no? Exactamente. Y el juez también tiene una labor que depende, ¿no? de mucho, como ya lo comentamos, y siempre será mi intención hacer ver esto, ¿no? El juez cuando resuelve de determinada manera no está libre de revisión, ¿no? Por eso hay recursos, por eso hay mecanismos de control. Pero toda resolución de un juez está sujeta a escrutinio, primero jurisdiccional y posteriormente de la sociedad. Puede ser que la sociedad aprecie una resolución de determinada forma, ¿no? Como tú lo comentabas, dejó libre a un gran criminal, ¿no? Pero quizás eso depende de qué, de la difusión que se dio de ese asunto de alguna manera, ¿no? Mal interpretada, mal informada. Sin embargo, la actividad del juez depende de la actividad de otros. Cierto es. No podemos decir que el juez se equivoca sin revisar la actuación de todos los demás, ¿no? Es un tercero ajeno que no conoce la controversia y que va a tomar una decisión porque está investido para ello, ¿no? Y las facultades para ello. Pero debemos ser más conscientes de este aspecto, ¿no? Porque ahora que estamos bombardeados por redes sociales, información que surge en redes sociales, en medios de comunicación, pues bueno, debemos aterrizar, ¿no? Toda esta gama de información. A los chicos que les llego a dar charlas, les comento, no se queden con lo que les comentaron de la audiencia. Vayan, vean el video de la audiencia, entren en la audiencia, sientan lo que viven las partes y sientan lo que vive el juzgador, primero tras bambalinas, ¿no? Sí. Y el día de mañana siéntense frente al micrófono, así como ocurre en el ámbito académico, ¿no? Abran su micrófono y expresen su cuestionamiento. No hay preguntas malas. No hay preguntas malas, todo comentario es bienvenido, incrementa. Y de esos comentarios, de la exposición de casos reales, por eso yo permito, no son asesorías las que doy, porque sí. Permito que expongan sus casos, porque de esos mismos casos sacamos los puntos que tenemos o que debemos tocar en el análisis de algún tema en particular, como este que me comentas, ¿no? El control de la detención. Lo podríamos cerrar y hablar de la flagrancia, del momento en que se le detiene, del momento de la puesta a disposición, las 48 horas, el acuerdo de retención. Pero si vamos al origen, que es un derecho humano, que es la libertad, que es restringible, pero solo en estos casos, veremos qué exigente debe ser el que se permita que a una persona se le restrinja un derecho humano. Y el interés sobre la protección a derechos humanos no solo debe ser para el imputado, la misma víctima, ¿no? Porque se tutelan derechos humanos de todos. Y a veces hay terceros que están involucrados y que se deben tutelar derechos humanos menores, ¿no? U otros casos, ¿no? Entonces el juez tiene que advertir todas estas circunstancias, ¿no? Entonces debemos ir más allá para tener una visión más amplia de la labor
¿Qué hace un fiscal? ¿Qué hace un asesor jurídico? ¿Qué hace un defensor? ¿Y qué hace el mismo juzgador? Y todas las partes, todas, están obligadas a actuar con probidad, ¿no? Por eso este sistema es tan exigente. Sí. Y además, al ponernos en los reflectores, todos, fiscales, asesores jurídicos, defensor y juez, pues bueno, nos obliga a actuar con lealtad, ¿no? A actuar con conocimiento, a actuar con preparación. Por eso la labor del abogado no es tan sencilla, ¿no? Y por eso aplaudo todos estos ejercicios que tú haces, Ricardo, que hacen aquí en esta firma, porque abona mucho al conocimiento de las nuevas generaciones. Habemos muchos que vamos de salida en el ámbito jurisdiccional, que pensamos incursionar quizá en el desempeño particular de la abogacía, pero las nuevas generaciones son las que van a llegar a ocupar estos cargos, van a ser juzgadores, van a ser magistrados, van a ser litigantes, van a ser fiscales, asesores jurídicos, y ellos son los que en realidad van a conseguir la transformación, ¿no?, del sistema jurídico y de todo aquel interés que existe en nuestro país, y no nada más en nuestro país, a nivel internacional, ¿no? Cómo se ve a México desde fuera, ¿no? Cómo se ve a México, ¿no? Cuando sancionan por caso Atenco, caso Radilla, cómo se le ve a México, ¿no? Sí. Eso es lo que debemos cambiar. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer, y depende de todos, es un trabajo en conjunto. Y evidentemente la cultura tiene que ir cambiando, ¿no?, respecto a cómo apreciamos este ejercicio, ¿no? Como tú lo comentabas, no solo en materia penal, en materia civil, la materia que sea, tiene que haber un cambio, y eso es a lo que apuntamos, ¿no? Todos los que quizá estamos incursionando como grandes amigos que han estado aquí también en el ámbito académico, apuntamos a eso, ¿no? A abonar, a apoyar, a mejorar, a reflexionar al menos, ¿no? Por eso te digo, invitamos a la gente a pensar, a cómo resolver una situación, porque el que haya un conflicto genera un caos. Quizá puede ser minúsculo, quizá no, y ese caos debe ser resuelto, ¿no? Apagado, es como un incendio, si no lo apagas en el momento adecuado, se incrementa. Debemos tener las herramientas adecuadas para controlar esos pequeños incendios y mantener lo que nos interesa a todos, ¿no? La paz, la comunidad, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, porque así como el juez está observado, México está siendo observado a nivel internacional, ¿no? Ya el mundo es una unidad, ¿no? Ya la globalización nos alcanza, ¿no? Ya hay contratos electrónicos, ya no tienes que firmar, estar allá con la persona, lo firmas de manera electrónica. Ve cómo va cambiando todo, ¿no? Entonces debemos avanzar quizá al mismo ritmo, ¿no? Todos estos puntos creo que son importantes. Se viene el metaverso, se viene lo que decíamos hace rato, ¿no? La evolución constante, y el jurista que no sea consciente, pues si desde teorías viejas se advertía, pues ¿por qué no traerlo al día de hoy? Querido maestro, vamos a irle dando cierre a este episodio, la verdad una gozada siempre que platicamos con usted. Cierre con una serie de preguntas concretas que la respuesta puede no serlo, igual nos puede ayudar a darle conclusión al episodio del día de hoy. Claro, sí. Entonces, comenzamos con la primera. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que a usted le han dado? El mejor consejo profesional. Te lo voy a poner con un ejemplo de este gran maestro, juzgador, a quien aprecio mucho. Cuando yo comencé mi carrera, yo trabajaba como pasante con él, y me exigía el título, porque yo tenía la posibilidad de ocupar una plaza más arriba, una mejor plaza. Sin embargo, no podía, precisamente porque no tenía el título. Me apuré, me apoyó a prepararme, y cuando llegué yo con el título le dije: mire, señor juez, aquí está mi título. Lejos de felicitarme, me dijo: y ahora lo que sigue, Alejandro. Entonces es algo constante. Los premios, los aplausos quizá vendrán después, pero como jurista es una obligación la constante preparación. Ese consejo me dio porque además recibí su apoyo total, ¿no? Su apoyo total en mi juventud,
en aquel momento en que los recursos económicos son escasos. Ese consejo, prepárate, porque tarde o temprano llegarán los resultados. Quizá no los resultados económicos, ¿no? Porque no te haces millonario de esto, pero sí los resultados satisfactorios, como dictar una resolución que ponga fin a un conflicto, que veas a las partes que salen convencidas de lo que se resolvió. Ese consejo, siempre prepárate. Es el mejor consejo que he recibido. Totalmente, gran consejo, ¿no? Creo que la preparación constante y en el entender que los que nos dedicamos a esta profesión pues somos estudiantes eternos. Dicho, creo que no hay otra forma mejor que se me ocurra decirlo, y ser conscientes, y cuando aceptas esa parte, creo que tu carrera toma otro rumbo diferente. Incluso va ligado con la siguiente pregunta. Para Alex Díaz Antonio, ¿cuál es la fórmula del éxito? Es decir, ¿el éxito conceptualmente es esto? Mejor dicho, ¿qué es el éxito para Alex Díaz Antonio? ¿Es conceptualmente esto o es una fórmula de esto más esto otro? Mira, te lo voy a contestar. Quizá esto suene alejado un poquito del tema jurisdiccional, pero como persona, Luis Alejandro Díaz Antonio, lo que ahora aprecia como el éxito no es haber ocupado el cargo de juzgador. Uh-huh. No lo es. No es quizá llegar a ocupar el cargo de magistrado o algún otro cargo, ¿no? El éxito en la vida tiene que ver con lo personal. Uh-huh. Que seas una persona de bien, que seas una persona que no tenga que dar cuentas de absolutamente nada. El éxito está en tu familia, en tus seres queridos, en que hagas lo que te gusta hacer, ¿no? Uh-huh. Eso es el éxito. Puedes tener pues una actividad que te remunere en demasía, uh-huh, pero te puedes sentir frustrado. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa para ti lo que haces? Si significa el ejercer tu profesión, eso que te hace sentir feliz, eres una persona exitosa. Sí, el éxito tiene que ver con eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Cumplir tu sueño, ¿no? Mi sueño fue llegar a ser juzgador en algún momento. Yo a los 20 años ingresé al tribunal. Y en esa época yo me quería comer el mundo. Me decía, sí, yo puedo con esto, puedo con esto. Uh-huh. Ocupé diversos cargos. Llegué a ser juzgador. Pero esto, en lo profesional, me alimentó. Pero el éxito está en que hice lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? En que hago lo que me gusta hacer, en que el derecho para mí es una pasión. Uh-huh. Y no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar de ver el derecho, ¿no? Eso es para mí el éxito, el hacer lo que te apasiona, porque si haces lo que te apasiona, sea correr, sea dedicarte a lo que te dediques, eso es el éxito. Eso es el éxito, porque te vas a realizar como persona, como ser humano, y vas a dar al otro, que es lo primordial, sí, lo mejor de ti. Bastante. Eso es el éxito. Sí, me suena bastante bien. Creo que es hasta muy estoico, o sea, es dar, recibir, es algo que hasta nutre la mente y te rige la vida. Además es una filosofía muy interesante y creo que es la única manera de consagrar carreras tan loables como es la de usted. La siguiente pregunta sería, ¿cuál, y va muy ligada, ¿cierto? ¿Cuál es la cualidad de Alejandro Díaz Antonio que fue el pilar preponderante para llegar al día de hoy? Constancia. Y siempre lo comento, ¿no? Con mi esposa, el que yo la impulse ahora a proyectarse en su carrera. Uh-huh. Y a quizá abandonar esta parte, uh-huh, de lo laboral, pero dedicarse de lleno al área académica, es siempre ser constante en lo que hagas, cualquier cosa. No flaquees, ¿no? Insistir, persistir y resistir, porque habrá muchas complicaciones, siempre habrá piedras en el camino, siempre,
pero si eres constante, tarde o temprano llegará lo que tú buscas, llegará aquello en lo que tú veas el éxito, ¿no? Uh-huh. Gran respuesta, sí, se vuelve menos hasta incluso subjetivo, ya se vuelve más un objetivo. De las penúltimas preguntas, ¿libro o autor que a usted le cambió la forma de ver el derecho? Zaffaroni, sin duda alguna. ¿Alguno que recomiende? Pues sí, su manual de derecho penal de Eugenio Raúl Zaffaroni. He leído muchos artículos, pero sin duda alguna la forma en que describe, detalla, estudia el derecho penal en este manual a mí me cambió la perspectiva de lo que era el derecho penal. Yo, como quizá muchos estudiantes, lo veía como el derecho penal, cárcel, castigos, y no. Cuando uno se adentra en el estudio del derecho penal, pues bueno, vemos una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y creo que no por nada ahora ocupa el cargo que ocupa, ¿no? En la corte, el gran maestro Zaffaroni. A muchos se les complica leerlo, ¿no? Pero tiene esa habilidad de explicarlo, de analizarlo, de detallarlo, que te apasiona, ¿no? Te aprende tu atención, capta tu atención indudablemente. Yo recuerdo que en la facultad había como dos bandos, Zaffaroni y Roxin, y ahí tú vas viendo como que yo también desde luego Zaffaroni creo que es el que más eco hace con la forma de ver las cosas. La siguiente pregunta, mi querido maestro, para ir dando cierre a este episodio del día de hoy, si usted pudiera poner el día de hoy, en la noche de hoy mejor dicho, un mensaje en el cielo para que todo el mundo lo viera, ¿qué diría? ¿Qué diría? Te voy a citar una frase de la Madre Teresa de Calcuta, porque tiene que ver con lo que te comento, ¿no? Da todo lo que puedas, y cuando ya no puedas, da más. ¿A qué nos lleva? A que cuando haces algo para otro, lo haces para ti. Como servidor público es así, ¿no? Cuando resuelves, creo que todo está ligado, ¿no? Y palabras más, palabras menos, esta fue la frase, ¿no? Da todo lo que puedas y cuando ya no puedas, da más. Es una constante que te va a ayudar mucho como compañero de trabajo, como titular, como hermano, como padre, como hijo. Tenemos que dar, aprendemos mucho a dar. En el ámbito académico, tú das de ti, das tu tiempo para estudiar una clase, das tu tiempo para compartir una idea, ¿no? Y verás cómo se retribuye. Se retribuye bastante, aprende uno bastante. En este tiempo de la pandemia, 2 años y fracción, yo he aprendido muchísimo, más que en mucho tiempo dentro de la carrera, ¿no? De la facultad. Cierto es. Y eso lo ligo precisamente al hecho de estar incursionando en el ámbito académico. Totalmente de acuerdo, sí, de hecho me hace mucho eco con lo que usted dice, porque nosotros al asumir la dirección y este reto, se lo he comentado detrás de cámara, creo que uno de los paradigmas que a mí en lo personal me tocó romper fue el que quien no vive para servir no sirve para vivir. Si eso de por sí como personas te cambia, traerlo al mundo jurídico es cambiar el chip por completo. Es pareciera que de repente nos entrenan con las comillas de esa palabra en la facultad para un aspecto quizá político, social y económico, ¿no? Yo creo que las tres, y la que me digas en el orden de cada quien la quiera poner, pero eso no es todo. Creo que la mejor manera de trascender es justamente cuando das a los demás, y incluso la parte económica, que es la que al abogado en construcción, al estudiante generalmente le preocupa, y los entiendo porque es una inversión quizá, cuando lo sueltas, porque creo que el truco es en soltar esa parte, y soltar es un tema, viene por consecuencia inmediata, pero primero tienes que servir. O sea, somos vasijas, y cuando les hacemos un hoyito a esas vasijas y los dejamos, vienen más cosas, y a veces estamos estancando. El conocimiento mismo es así, cuando uno lo quiere nada más tener aquí, se estanca, se pudre, es como el agua. No sé usted qué opina.
Exactamente. Hay algo que yo comento en los grupos. Casi siempre intento que haya interacción, generar grupos de WhatsApp, que haya comunicación, compartir información, resoluciones, porque esto genera unidad. Hay algo que en el gremio de la abogacía pues no se da y pugnamos porque se dé, ¿no? Compartir, unir, crecer juntos. Eso es mejor, ¿no? Creo que no hay mejor manera de crecer que siempre yendo con alguien más. Totalmente. Jalando a los demás. He tenido la satisfacción, Ricardo, de que algunos jóvenes que han trabajado conmigo son juzgadores. A los que yo conocí como meritorios, ahora son juzgadores, grandes juzgadores, ¿no? Gente muy preparada, que comparte sus conocimientos, que te apoya, que te tiende la mano. Eso es lo que debe hacerse. Y eso no solo es para que crezcas tú o tu grupo, ¿no? Sino para que veamos esto cómo permea en la sociedad e indiscutiblemente, irremediablemente impactará en nuestras familias, en nuestra forma de vida, en nuestra comunidad. Y esto es esencial, ¿no? Totalmente, me hizo recordar, en la mañana recibí un audio de una amiga que conocí también en el podcast, una abogada especialista en cierta área, que necesitaba ayuda de otra área, es más, vamos a decirlo, familiarista, y necesitaba ayuda en materia penal. Y pone y se vulnerabiliza, ¿no? Pone en sus redes, pues, si alguien la puede apoyar, porque es un asunto como, sí pasa, empieza en familiar y se vuelve penal, eso es muy común, y no sabía cómo llevarlo quizá. Y se hizo una comunidad muy grande, dice que muchos demostraron apoyo, y muchísimos, dice. Y me dice, lo más bonito es que muchos son de tu podcast, de que como que se ha unido, como que se ha hecho a raíz de eso, de los invitados ya se agregan y es una lluvia de solicitudes de amistad, pero es para bien, o sea, dice, es lo padre de estos foros, que como que se unen y se apoyan, y eso es la intención de estos medios, ¿no? Incluso lo que decíamos en un principio, el ver cómo cambia nuestra opinión. Siento que esto es una fotografía que hoy nos tomamos y que quizá en otra temporada volvemos a platicar, y a lo mejor cambian las perspectivas, a lo mejor usted ya es hasta ahora sí abogado, y pues eso me llama mucho, porque puede pasar. Entonces eso es lo bonito de este formato. Maestro, la última pregunta. Con usted se cumple desde luego muy bien esa premisa, porque llevo más de 1 hora platicando con usted, no solamente el día de hoy, sino en el podcast original, radio y televisión. Agradecerle incluso ese día, porque ya después ya no pude, pero ese día usted estuvo en los dos el mismo día. Yo sé que fue para su agenda a lo mejor complicado, pues se lo agradezco de sobremanera. Un placer. Gran charla también con Rafa. Ese programa de radio estuvo muy bueno y tuvo muy buen impacto en la gente. Pero justo, llevo más de 1 hora preguntándole cosas a usted, y de verdad las responde de una manera magistral. ¿Hay alguna pregunta que a usted le gustaría hacerme a mí? ¿Por qué no has dado clases, Ricardo? Es una asignatura pendiente, se lo decía detrás de cámara. Yo creo que es algo que me gusta. En otras áreas he enseñado, no sé, a tocar guitarra a gente, a manejar moto, y creo que se me da. Creo que podría, y ahorita es algo que tengo así como en el alma, de esos que a veces te dices ya, en la misma vida te dice ya. Entonces estamos en eso, y ojalá pronto se pueda dar. Va a ver que sí, eso me gustaría. Yo te puedo dejar una experiencia. Cuando yo tomo estos cursos de docencia, de preparación en el manejo de emociones, de cómo crear o cómo generar estos vínculos en un aula académica, también aprendimos sobre sistemas educativos, ¿no? Cuando aprendes sobre los sistemas educativos, te quitas una manta que tenemos, ¿no? Lo que es la escuela, lo que tú comentaste, muy cierto. Cómo nos educan. El sistema educativo tiene una línea, y como todo en la vida tiene un fin. Cubrir matrículas, ofrecer una oportunidad académica a una gran población, ¿no? México es un país con un gran número de población, ¿no?
Cuando aprendes de los sistemas, creo que te quitas esa manta y te das cuenta qué es lo que puedo hacer, dónde puedo poner mi granito de arena. Y el granito de arena no necesariamente debe estar en las grandes facultades, en las universidades más reconocidas, ¿no? Puedes ir a una comunidad y enseñar cualquier cuestión, ¿no? A tocar guitarra, un oficio, una actividad, a generar que las personas se vuelvan autosuficientes. Sí. Y eso te va a retribuir como no tienes idea. Sí. Deja de lo económico. Sí. Te va a retribuir en espíritu, en ganas, ¿no? Y lo vas a ir reflejando o llevando a otros ámbitos, al jurídico quizá. Tú aquí tienes, comentábamos antes de comenzar con la plática, que nada más en este día tienes y vas a tener a grandes abogados, ¿no? Creo que de entre ellos yo soy el menos contrario, el menos preparado, pero tienes aquí o estás absorbiendo toda la información de un punto de vista, de otro, litigantes, servidores públicos. Imagínate cuánto no tienes por dar. Y yo creo que el día de mañana yo quizás sea el que te formule las preguntas a ti de cómo ha cambiado tu vida, y esperaría que así fuera, ¿no? Cómo ha cambiado desde aquel día que tuvimos esta charla a quizá en 1 o 2 años, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias tendrías, ¿no? Y yo esperaría que ya hayas incursionado en el ámbito de la docencia. Sí. Y veas, como lo comentó hace unos días Rafa, en sus redes sociales, ¿no? Que cómo le ha cambiado desde su primer charla o conferencia a este momento, ahora que lo vemos dando conferencias en Puebla, en una universidad, en otra universidad. Lo invitaron apenas en el tribunal, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, para hablar de la importancia de la teoría del delito en el sistema jurídico. Imagínate, y él pone cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Te la cambia, te preparas mejor, sin duda alguna. Como yo le he dicho a mi esposa, hace 2 años estaba menos preparado que ahora que he incursionado en el ámbito académico. Y por eso te comentaba, el éxito no solo tiene que ver con lo económico, el éxito tiene que ver con que realices aquello que te apasiona. Y yo sé que la academia te va a apasionar. Sí. No, yo también lo sé. La verdad es que yo también yo lo sé. Es literal lo digo así, hasta como en barra. Es una asignatura pendiente para mí, porque sé que se tiene que dar, y a ver que ese reto que me acaba de dejar intrínseco se va a cumplir, estoy seguro. Maestro, ¿algún apunte final, algo con lo que quiera cerrar el episodio del día de hoy? Pues solo agradecer. Siempre dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Yo agradezco estos espacios que me das para exponer un poco mis ideas, un poco lo que es Alejandro Díaz, no solo el juzgador, que pueden tener buena o mala opinión en relación a la actividad jurisdiccional, pero la persona que conozca un poco, ¿no? La gente lo que es Alejandro Díaz como juzgador. Creo que eso es muy, muy bueno. Somos seres humanos como todos, nos equivocamos o intentamos hacer el trabajo de la mejor manera, ¿no? Pero que conozcan, que me permitas esos espacios para que conozcan lo que es Alejandro Díaz como persona, cómo piensa, cuáles son sus fundamentos emocionales, espirituales, aquello que nos mueve, ¿no? Y los fines que tenemos cuando llevamos a cabo una u otra actividad, ¿no? Ser mejor profesionista, ser mejor padre, ser mejor hermano, ser mejor amigo, ser mejor hijo, ser mejor persona siempre, ¿no? Y a eso apunta preparación académica y también preparación en otros ámbitos, ¿no? Y mejorar en todo aquello que hicimos mal, un mal hábito, lo cambiamos, ¿no? Ahora estoy corriendo, he adelgazado, me está apasionando correr, me gusta, intento no faltar, ¿no? A esa actividad.
cómo evolucionamos, ¿no? Me estoy alimentando mejor, estoy sintiéndome mejor, y eso tiene que ver con esto, con los cambios, ¿no? Sí, conectar Como con tú lo comentas, ¿no? El cambio es irremediable, no siempre tenemos que cambiar. Esto es una constante. Totalmente. De profesión o en el ámbito que desempeñemos nuestra profesión, pero siempre para mejorar, pero siempre para aportar, ¿no? Para uno, porque solo estando bien uno puede estar uno bien con los demás. Dar, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Si te sientes bien, eso vas a dar. Entonces son temas con los que yo quisiera terminar y agradecerte, ¿no? Que me permitas esto, para que la gente conozca un poco más de mí en este aspecto. Y lo jurisdiccional, bueno, pues estamos a la orden para tocar temas jurídicos. Abordamos un poquito el día de hoy, pero sobre todo esto, ¿no? Agradecer siempre a quien nos apoya, a quien nos da un momento del tiempo, ¿no? El tiempo es algo que no regresa. Cierto. Entonces eso que me regalas es de mucho valor para mí. Y aprecio, sí, tu amistad, la consideración para participar contigo y con algunos otros compañeros que vienen aquí y también exponen sus puntos de vista. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. No, hombre, agradecidos con usted, de verdad, estas palabras nos las llevamos en el alma y creo que es momento de cerrar el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.